Bienvenido, bienvenida al día número 34 con el Espíritu Santo. Te saluda la pastora Glenis Otero y te bendigo en este día, creyendo que esa presencia del Señor te inunda donde quiera que estés en este momento de oír este audio y que esa presencia del Espíritu Santo está trabajando profundo en tu corazón. Quiero invitarte a que leamos 1 Corintios 12:10. Dice así la palabra del Señor: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Continuamos hablando acerca de los dones que da el Espíritu Santo y hoy vamos a hablar del don de profecía. El don de profecía es un don muy especial, muy apetecido, anhelado y buscado en la iglesia, y se manifiesta cuando un creyente recibe por inspiración del Espíritu Santo un mensaje de parte de Dios. Este mensaje puede ser para una persona, para una iglesia local, para un pueblo o una nación. Este mensaje no es por inspiración de sus propios pensamientos, sino directamente del corazón de Dios. El don de profecía no se trata solo de predecir el futuro como generalmente se cree. Aunque Dios puede dar directrices sobre tiempos futuros, también habla para el tiempo presente. Y más que saber qué me va a pasar mañana, o si me voy a casar, o si voy a ser bendecido económicamente, o si viajaré, la profecía es la voz de Dios para dirigir la iglesia, principalmente para mostrarle sus caminos, para llamar su atención, para mostrar lo que Él quiere que veamos, para animarnos, para llamarnos al arrepentimiento. Pero es importante resaltar que la profecía más importante ya fue escrita y es la palabra del Señor. Primera de Pedro 1:19 dice: también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es importante diferenciar entre tener un don de profecía y ser profeta. La persona que tiene un don profético no se convierte por eso en un profeta. Solo tiene un don profético mediante el cual Dios puede revelarle cosas, es decir, recibe revelación de parte de Dios con un propósito. ¿Y cómo recibe esa revelación? De diferentes maneras. Puede ser en su espíritu, puede ser en sueños, puede ser en visiones. Dios le habla a esta persona que tiene el don profético de diversas maneras y esta persona recibe este mensaje y entiende de manera clara lo que el Señor está hablando. Puede ser a su propia vida o a la vida de otros. Pero ser un profeta ya es un nivel superior, es un llamado y un ministerio y tiene un alcance e implicaciones igual que ser un apóstol, pastor, evangelista o maestro. Un ministerio profético tiene un territorio, un alcance, una asignación y por lo tanto una mayor responsabilidad. Primera de Corintios 14:1 dice lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. En este pasaje que acabamos de leer vemos que hay tres propósitos fundamentales en la palabra profética. El primero es que la profecía sirve para edificar la iglesia. La palabra edificar literalmente en el significado original de la Biblia habla de construir una casa.
eso nos muestra que la profecía ayuda a poner cimientos y levantar la iglesia en los principios de Dios. La profecía también tiene el propósito de exhortar. La palabra exhortar hace referencia a rogar, aconsejar, llamar la atención, amonestar, motivar a alguien para que haga o deje de hacer algo. Así que mediante la palabra profética, Dios nos amonesta, Dios nos llama, Dios nos motiva a hacer algo que Él nos pide o que quiere que dejemos de hacer porque no le agrada. Y en tercer lugar, la palabra profética trae consolación, que tiene que ver con aliviar la tristeza, la aflicción, el sufrimiento, el pesar, la amargura o el dolor. Tiene que ver con fortalecer. Esto hace la palabra profética, nos muestra la consolación de Dios, nos anima, nos reconforta, nos da nuevas fuerzas y nos levanta. El Espíritu Santo, quien imparte este don profético, recordémoslo, es nuestro consolador. Así que a través de la palabra profética, Él trae consuelo y ánimo a nuestra vida. Por eso es necesario que la profecía sea juzgada. La Biblia lo indica. Es decir, debemos escudriñar la palabra profética y hay unos principios claros para determinar si una profecía viene de Dios o no. Porque tenemos que reconocer que en la iglesia se han dado muchos excesos por no juzgar la palabra profética. Si bien es cierto, hay hermanos con dones genuinos de profecía y hay profetas genuinos también. Pero es necesario tener discernimiento, porque se han presentado casos de gente que quiere manipular a otros con un supuesto don profético o haciéndose pasar por un profeta de Dios. Y lo que tiene esa persona muchas veces es un espíritu de adivinación. Yo he conocido varios casos y por eso es necesario que tengamos una cobertura espiritual. Es decir, un pastor a quien podamos preguntarle sobre estos temas. Muchos cristianos, por estar de aquí para allá buscando quién les da una palabra de dirección, una palabra profética, han sido engañados y han cometido aún grandes errores. Quiero darte brevemente unos parámetros para que puedas determinar si una palabra que te ha sido dada es una palabra de Dios o no lo es. En primer lugar, la palabra debe ser congruente tanto con las Escrituras como con el corazón de Dios. Gálatas 1:8 dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, si lo que te están profetizando es contrario a la Biblia, no es de Dios. Segundo, una palabra profética debe ser confirmada en el espíritu del que lo recibe. Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Este es un principio fundamental. En ese pasaje se está hablando acerca de los profetas y del profetizar. Y quiero decirte algo. Puede ser que cuando Dios te dé una palabra no necesariamente sea de tu agrado, pero te dará paz. Pero si luego de una palabra profética que alguien te da como de Dios, entras en temor, en confusión, te roba la paz, ten cuidado. Tercera cosa importante, el fruto de todas las palabras proféticas debe ser que la persona que las recibe se acerca a Dios y a su pueblo. Las palabras proféticas que te separan del cuerpo de Cristo no vienen de Dios. Cuarto, los pastores y los profetas de la iglesia deberían estar de acuerdo con la palabra y su interpretación y aplicación. Muchos cristianos han cometido errores graves en sus vidas por hacer cosas a escondidas, por una dirección de un supuesto profeta, sin consultar y pedir oración a sus pastores. Cuando alguien nos da una palabra profética, es importante que nuestro pastor, nuestros líderes espirituales juzguen esa palabra y ponerla en oración para que sea el Señor confirmándola y para que venga su cumplimiento. Hay muchas personas que he conocido defraudadas también porque les dieron supuestas palabras proféticas que nunca se cumplieron. Y muchas veces es porque la persona las habló desde sus emociones, desde su carne y no era una palabra de Dios.
o muchos han tomado decisiones con base en palabras proféticas y no han ido a la presencia del Señor a pedir confirmación, o no han puesto esa palabra delante del Señor en presencia de sus pastores antes de tomar una decisión. Entonces es importante que esa palabra profética sea juzgada. Entonces necesitamos esa unción del Espíritu Santo para saber el significado de lo que Él nos está revelando. Pedro recibió una visión sobre un lienzo con animales impuros y no sabía qué significaba, pero Dios mismo le reveló qué estaba diciéndole. Quien tiene un don profético, quiero decirte, será un amante de la palabra de Dios y tendrá celo por Dios y su palabra. El tema profético es maravilloso y muy amplio, pero en otra oportunidad continuaremos hablando de él con mayor profundidad. Quiero decirte que el apóstol Pablo nos anima a buscar y pedir este don, pero nos recuerda que por encima de todo esto está el amor. Ahí donde estás, dile: gracias, Señor. Me gustaría profetizar, me gustaría oír tu voz, sea a través de la palabra, en mi espíritu, en sueños y visiones, como tú anheles traerla, para traer una palabra de edificación, exhortación y consolación a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Te bendigo y te espero mañana para el día número 35 con el Espíritu Santo.